Alameda, ¿cómo le va? Buenos días. Qué bueno poder estar juntos y comenzando esta serie de mensajes. Estamos hablando de Jesús en esta mañana. Jesús, el candidato para romper tus límites. El candidato para que puedas vivir una vida, ¿de qué tipo? Ilimitada. Del capítulo 4 al 6 de Marcos, se agrega un ingrediente más a este Jesús. Un ingrediente sorprendente, que lo muestra a Él como un hombre sin límites, viviendo una vida totalmente ilimitada. Vemos a Jesús hacer cosas como ¿qué? Cosas como calmar una tormenta. Los discípulos estaban atravesando junto con Él en un bote el lago, el mar de Galilea. Se desata una tormenta. Jesús estaba durmiendo en la popa. Sus discípulos lo despiertan y dicen: Jesús, nos estamos ahogando. Y Jesús se levanta y le da una orden y la tormenta obedece. En estos capítulos de Marcos vamos a ver haciendo Jesús cosas como ¿qué? Cosas como sanar a una mujer y casi al mismo tiempo resucitar a una niña muerta. En estos capítulos vamos a ver a Jesús haciendo ¿qué cosas? Lo vamos a ver haciendo 2 veces el mismo milagro, que es tomar apenas unos pocos panes o unos pocos peces y multiplicarlos de tal manera que sirvan para alimentar a multitudes. En estos capítulos del 4 al 6 de Marcos, vamos a ver a Jesús otra vez en el lago, pero esta vez no calmando la tormenta, esta vez caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Todas estas apariciones de Jesús dejan en claro que además de poder sanar enfermedades, Él tenía autoridad sobre las circunstancias y sobre la naturaleza misma. Para Él, ni las circunstancias ni las leyes naturales eran un límite. Él vivía una vida ilimitada. Ahora, ¿con qué propósito Jesús hizo todos estos milagros? De multiplicar el pan, rompiendo las leyes de la física, digamos, caminar sobre el mar, con el propósito de alardear, de llamar la atención. No, dudo que sea por esa razón. ¿Con qué propósito lo hizo? ¿Para obtener algún beneficio para sí mismo de estas cosas? Tampoco. No, Jesús no estaba jugando a ser el superhéroe. Jesús no estaba jugando a doblar cucharitas con el control de la mente o una tontería de ese tipo solamente para salir en el show de mayor audiencia de la televisión. No, Jesús hacía esta clase de cosas para demostrar que Él es Dios, un Dios ilimitado. Pero algo más que eso. Él hizo todos estos milagros delante de sus discípulos, delante de sus seguidores, porque Él tenía una intención clara. Y esa intención es que todos sus seguidores sepan de que así como Él es un Dios ilimitado, seguirlo a Él es decidir vivir una vida sin límites, más allá de todos límites. Los hijos de Dios somos llamados a vivir más allá de los límites. Todo lo contrario de lo que lamentablemente a veces vemos. Personas viviendo vidas totalmente limitadas, vidas muy chiquitas, vidas muy pequeñas, sin nunca atrevernos a ir más allá de los límites de lo que conocemos, más allá de los límites de lo que alguna vez hemos hecho. Si hay algo que Jesús quiere decirnos en esta mañana es muy simple. Él quiere que te animes a salir de tu vida chiquita, a cruzar los límites de lo que hasta ahora sabes y de lo que hasta ahora has hecho, y te atrevas a ir más allá de tus límites. A veces vivimos vidas muy chiquitas, rutinarias, siempre haciendo lo mismo, atrapados en un montón de cosas que nos impiden ir por nuestros sueños. Pero recordad lo siguiente, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan una vida chiquita. ¿Así dijo? No, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todos somos seres limitados. Todos los que estamos aquí, por ser seres humanos, admitimos y creemos que somos seres limitados. Pero Dios nos está llamando a vivir
más allá de todos los límites. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 19. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios, como dice ahí, no tiene límites. Ahora ese mismo poder, dice este texto, es el que nos ayuda ¿a quiénes? A nosotros. Esto no es solamente una característica y una cualidad de Dios, es una característica y una cualidad de Dios que Él quiere transferir a sus hijos, que Él quiere transferir a sus seguidores. La revelación de un Dios ilimitado es una invitación a una vida ilimitada. Aceptamos que hay muchos límites que en la vida nos van a acompañar y que tendremos que aprender a convivir con ellos, ¿no? Todos somos seres limitados. Tenemos límites de espacio, hasta donde podemos estar en un solo lugar a la vez. Tenemos límites de tiempo. Todos tenemos un día de 24 horas, aunque uno a veces quisiera tener un día de 36, pero no. Tenemos un día de 24 horas. Todos tenemos límites de edad. Y hay muchos que están aquí que ya quisieran ser mayores para poder manejar un auto, pero lo siento, todavía no. Y hay muchos que estamos aquí que quisiéramos volver a ser jóvenes. Y discúlpenme, pero lo siento, ya no. Hay límites con los que tenemos que convivir. Hay límites de sexo. Y aunque vivimos en una generación que pretende imaginar que estos límites no existen, existen. Y mal nos guste o no, cada uno cuando nacimos con toda una biología femenina o nacimos con toda una biología masculina. Y eso determina límites. Límites que los cuales tendremos que aprender a vivir con ellos. Yo pudiera desear y querer sentir qué se sabe, qué se siente la maternidad. Pero nací hombre, así que eso no lo voy a vivir. Y seas hombre o mujer, eso involucra límites. Hay límites que son límites de salud. Todos los que estamos aquí ya no estamos 0 kilómetros, tenemos varios kilómetros ya de rodaje. Y eso significa que ya lo tenemos que hacer varias rectificaciones al motor. A veces quisiéramos hacer un montón de cosas, pero el cuerpo no nos acompaña. Es así, no podemos hacer todo lo que quisiéramos. A veces hacemos lo que el cuerpo nos permite hacer. Hay limitaciones de familia. Tenemos compromisos. El compromiso de cuidar a nuestros padres, el compromiso de cuidar a nuestros hijos, el compromiso de estar al lado de la persona con que es nuestro esposo o esposa por el resto de nuestras vidas. No podemos hacer lo que se nos ocurra en la vida. Hay límites. Y esos límites a veces tienen que ver con los compromisos de amor, que son mucho más importantes que cualquier otra cosa en la vida. Ahora, admitiendo que hay muchos límites, Jesús todavía quiere decirnos, quiero que vivan una vida ilimitada. ¿A qué se refiere? ¿O cuáles son los límites que más nos perjudican? Los límites que más nos perjudican no son estos que mencionamos recién. Los límites que más nos perjudican son los que tenemos aquí, en nuestra cabecita. Pensamientos tales como ¿cuáles? Yo no sirvo para nada, no me da la cabeza, yo no soy tan hábil como otros, seguro que lo he hecho perder, seguro que hago el ridículo, no creo que pueda empezar y terminar. Esa clase de pensamientos que realmente son los verdaderos límites que hacen daño en nuestra vida. Dice el Proverbio 23, 7, el hombre, como piensa dentro de sí, así es. Y nuestros mayores enemigos y límites en la vida no tienen que ver con estos límites inevitables que mencioné antes. Tienen que ver con los límites de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra alma, que nos encierran en una vida chiquitita cuando podríamos estar viviendo una vida muy grande. Hace apenas unas semanas, una mujer batió el récord de ser la mujer de más edad en la historia en haber corrido una maratón. ¿Usted sabe lo que es una maratón? Es una carrera. ¿De cuántos kilómetros es una maratón? Una maratón son 40 kilómetros. Levanten la mano los que se atreverían mañana a correr 40 kilómetros. Uno solo se me sumó, ¿eh? No cualquiera corre 40 kilómetros. Esta mujer batió el récord de ser la mujer de más edad, no dije la más vieja, de más edad en correr una maratón. ¿Cuántos años tenía esta mujer? 93 años. Hace 3 semanas fue esa carrera. Ahora, usted pensará que esta mujer era una mujer que toda su vida fue una atleta, toda su vida fue una deportista, y no es así. Esta mujer comenzó a correr
a los 70 años. Creo que muchos tenemos menos edad, ¿no? Todavía podemos ser maratonistas. Ahora, ¿dónde están los límites? Los límites muchas veces están aquí, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra alma, que nos dicen, yo no puedo hacerlo, yo no podría hacerlo. Si algo que queda claro en estos episodios en la vida de Jesús, el que Él está aquí para decirnos, yo soy tu Salvador, yo soy tu Dios, y yo soy un Dios ilimitado. Seguirme a mí es salir de tu vida chiquita y atreverte a vivir una vida ilimitada. ¿Cuáles son esa clase de límites que necesitamos romper? Cuando leemos estas historias de Marcos 4 al 6, nos damos cuenta claramente cuáles son. En primer lugar, nuestros miedos. Nuestros miedos es la razón número uno por la cual no aprendemos cosas. Háblame de cuál es ese sueño que tenés cajoneado y vamos a estar hablando de cuál es el miedo que lo detiene. El miedo a no lograrlo, al ridículo, a qué pensarán, a qué sucede, a qué no me perdonaría si fallo. Miedos. Allí en el bote, mientras azotaba la tormenta, Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 4:40, ¿por qué tienen tanto miedo? Y yo creo que es la misma pregunta que Jesús nos haría a nosotros, hombres y mujeres de esta generación, tan atrapados en una vida tan chiquita, diciéndome, ¿por qué tienen tanto miedo? Caminen sobre el agua porque yo voy a estar con ustedes. ¿Cuáles son los límites que deberíamos romper? Los límites de nuestro pensamiento. Es que cuando uno vive cargando en la cabeza con ideas equivocadas, va a vivir una vida equivocada. Y muchas veces no podemos lograr esta vida ilimitada porque primero para eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Uno de los episodios en este tramo de Marcos es ese episodio que mencioné de esa sanidad doble que hizo Jesús en un día. Por un lado viene el líder de una sinagoga, su nombre era Jairo, el dirigente de una sinagoga, y le dice, Jesús, mi hija está agonizando, vení a mi casa pronto para sanarla. Y Jesús dice, con todo gusto. Y cuando Jesús se pone en marcha en rumbo a la casa de este dirigente judío, de pronto siente que alguien lo toca. En medio de la multitud que lo apretujaba, él siente que alguien lo toca y se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Y parecía una pregunta ridícula, pero no era ridícula. Una mujer que padecía hemorragias desde hace muchos años y que había gastado todo su dinero en médicos y ningún médico había podido curarla, se había acercado por detrás entre la gente, se había escabullido para tocarla y ser sana. Mientras Jesús estaba entretenido en la historia de esta mujer, los sirvientes del dirigente judío vienen y le dicen, Jairo, tenemos una noticia para vos, una mala noticia. Tu hija murió. Olvídate de Jesús, olvídate de esto, ya está, ya es tarde. Ahora, es interesante porque uno piensa que estas dos cosas fueron una mala coincidencia, pero nada que ocurre en la vida de Jesús es coincidencia. Ninguno de los milagros que están retratados en el Evangelio aparecen en estas condiciones por coincidencia. Las historias de esta mujer y la historia de este hombre narran el mismo problema. Ambos vinieron a Jesús buscando sanidad. Y ambos vinieron a buscar sanidad de parte de Jesús, pero querían que Jesús los sane en sus propios términos. Por ejemplo, la mujer. ¿Qué dice acerca de la mujer? Marcos 5:28. ¿Ella qué pensaba? Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Ella pensaba así. Yo me voy a sanar y voy a sanar de esta manera me voy a sanar, tocando el manto de Jesús. Pregunto, ¿el manto de Jesús tenía poder para sanar? Alguien dice que por algún lugar, en un museo, está un santo sudario, una tela que una vez Jesús tuvo. Si yo toco esa tela, ¿me voy a curar? Y si aparece el manto de Jesús en alguna excavación arqueológica, ¿tendrá poder para curar? No, claro que no. Es un pensamiento pagano. Se llama animismo. Y está plagado en todas las culturas paganas. Es la idea de que las cosas tienen poder. Y la gente que piensa así se hace de amuletos, de talismanes, de cosas que tengan supuestamente poder. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si bien vivimos en la posmodernidad, todavía seguimos teniendo
un pensamiento pagano. Y hay mucha gente que vive llena de cábalas, amuletos y talismanes, pensando que las cosas tienen poder. Incluso hay muchos cristianos que piensan que, por ejemplo, la Biblia tiene poder. Entonces voy a dejar una Biblia arriba del escritorio, de mi mesa de luz para espantar a todos los demonios. Y este libro tiene poder, pero no por el papel en que está hecho ni por ponerlo arriba de tu mesa de luz. Tiene poder cuando lo abrís y lo lees. Ahí es cuando tiene poder. Así que esta mujer se estaba acercando a Jesús, pero con su mente llena de ideas paganas, de ideas equivocadas. Miremos por otro lado el hombre. El hombre dice en Marcos 5:23 que se acercó así, suplicándole con insistencia: mi hija se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Otra vez, este hombre de alguna manera también le está diciendo a Jesús cómo tiene que hacer las cosas. Mira, Jesús, vos tenés que venir a mi casa, hacer lo que yo te digo y curar a mi hija. Dentro de las sinagogas se solía orar por los enfermos. Y había todo un protocolo de cómo se hacía este procedimiento para orar por los enfermos, en los cuales, entre otras cosas, incluía poner las manos sobre la cabeza del enfermo. Jairo era un dirigente de la sinagoga y él conocía de principio hasta el final todo lo que la religión indica. Por lo tanto, él sabía todo, solamente necesitaba que venga Jesús y lo haga. Jesús, vení, haz lo que yo te digo y todo va a funcionar bien. Vamos a ver al final de la historia que Jesús no hace las cosas como Jairo le dijo. Ahora, tanto la mujer en su ignorancia como Jairo en su supuesto conocimiento estaban tratando de pedirle a Jesús que resuelva la situación como ellos pensaban que tenía que hacerlo. Y a veces el principal impedimento para vivir una vida ilimitada son nuestras propias tradiciones y nuestra propia manera de vivir la vida. Todos tenemos tradiciones, Todos nos han dicho en la vida cómo se hacen las cosas. Y muchas de esas cosas que nos han dicho no son verdaderas. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido llevados por nuestra mamá que nos tiren el cuerito para curar el empacho? Y eso no es verdad. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos han enseñado tantas catequesis y libros de doctrinas y religiones? Y uno las ha asimilado y cree que es así. Y a veces se acerca a Dios diciéndole: Dios, quiero que resuelvas mi problema, pero en mis términos. Y eso es un impedimento, un límite para que Dios pueda hacer. Si va Dios a hacer algo bueno en tu vida, vas a tener que estar dispuesto a que Él cambie tu manera de pensar, ser transformado por medio de la renovación de tu mente. ¿Cuál es el otro impedimento que necesitamos derribar? Nuestra mezquindad. Todos hemos escuchado historias como de un grupo de personas que quedaron abandonados en una isla, o un grupo de hombres que quedaron encerrados en una mina. Y luego de varios días se acabaron todos los alimentos y queda una sola ración. Y cuando todas esas personas ven que queda una sola ración, empiezan a hacer planes de cómo se van a asesinar unos a otros para ver quién se queda con la última ración. Hemos escuchado miles de historias como esas. Ahora, no estamos perdidos en una isla. No estamos encerrados en el fondo de una mina. Pero todos nosotros salimos todos los días a la calle pensando que tenemos que luchar por la última ración que queda. Sea como sea, acaparar, acumular y retener son las conductas instintivas de supervivencia con que nos manejamos todos los días, en los negocios, en la casa y en todas partes. Jesús tuvo que trabajar con esto, con esa actitud de retener, cuando la actitud que nos lleva a lo ilimitado es la actitud de soltar. Por eso 2 veces hace el mismo milagro. El milagro de multiplicar el pan para alimentar a muchos. Pero en los 2 casos involucró a sus discípulos y para ellos fue todo un problema. Dice en Marcos 6:37, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Eso costaría el salario de 8 meses, objetaron. ¿Quieren que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús, ¿para qué no metes en este lío? Despedí a toda esta gente. No, quiero que ustedes le den de comer a 5.000 personas. Y Jesús los mete en un lío a los discípulos. Yo sé que como iglesia estamos en un lío parecido.
¿O no? Estamos pretendiendo construir una casa grande para una familia grande, una casa que sea capaz de albergar en un fin de semana cualquiera a 5.000 personas. Y yo sé que muchos de ustedes más de una vez dijo, ¿para qué se le habrá ocurrido esto al pastor y a los líderes y a los que estuvieron antes? ¿Qué se supone? ¿Quiere que vayamos y gastemos todo ese dinero para construir este lugar? Es una locura esto. Jesús, despide a esta gente. Hagamos otro plan. En el segundo milagro de multiplicación, en Marcos 8:4, la excusa fue otra. Ya se dieron cuenta que era muy vergonzoso lo anterior, así que la cambiaron por una nueva excusa. ¿Dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Estamos en la Argentina, pastor. Acá esas cosas no se pueden hacer. ¿Dónde vamos a encontrar los recursos para hacerlo? Entendelo, cada vez que vos cajoneás un sueño con la excusa de que no tenés recursos, es porque no entendiste nada. Porque el Dios de la visión siempre es el Dios de la provisión. Y de eso se trata, dejar de vivir vidas limitadas y aprender y entrar en otro estilo de vida, un estilo de vida ilimitado. ¿Cuáles son aquellos límites que tenemos que romper? El límite de nuestros impedimentos, de nuestro cansancio, del tiempo y de la espera. Otra vez sus discípulos en el lago. Esta vez Jesús les dice, adelántense ustedes, yo después los alcanzo. Y ellos se suben a la barca, se introducen en el mar, pero las cosas no fueron sencillas. Como dice Marcos 6:48, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento ¿de qué manera? En contra. ¿Usted no siente a veces que tiene como el viento en contra en la vida? Que para todo lo demás es tan sencillo, todo le resulta tan fácil y usted la tiene que remar, y la tiene que remar, y la tiene que remar. Hay veces en los cuales los sueños se demoran. Las cosas no suceden en los tiempos que nosotros queríamos. Sentimos que el viento está en contra. Para todo es sencillo, todo el mundo avanza y el único que está demorado soy yo. A todo el mundo las cosas se le facilitan y para mí no. Estás buscando un nuevo trabajo, necesitas un trabajo mejor. Estás esperando una persona con quien compartir tu vida y formar una familia. Para todo el mundo parece tan sencillo, excepto para vos. Para vos el viento es en contra y la tenés que remar, y la tenés que remar. Para otro formar una familia, llevar hijos más o menos encaminados es sencillo. Tus hijos parecen que todos vinieron con algún problema. Y la tenés que remar, y la tenés que remar. Y en esos momentos tenemos la tentación de rendirnos. Pero ese también es un límite que tenemos que sobrellevar. Y tenemos que aprender a superar si queremos vivir una vida ilimitada. Lo que está claro es que Jesús entra en escena y demuestra que para Él no es un límite las leyes de la naturaleza. Para Él no es un límite las circunstancias. Y Él quiere que lo sigamos y vivamos una vida ilimitada. ¿Cuál será entonces el secreto para apropiarnos de esa vida ilimitada? En cada una de las ocasiones que mencioné hasta ahora, Jesús siempre termina recalcando la misma cosa. La gran lección debajo de todas estas historias es la gran clave que define una vida pequeña y una vida ilimitada. Y es una palabra muy chiquita, de 2 letras, y se llama fe. ¿Cómo llevar una vida ilimitada? Jesús le dijo a sus discípulos, después del episodio de la barca, todavía no tienen fe. Fe es la clave que te hace pasar de una vida limitada a una vida ilimitada. Ahora, ¿qué significa esta fe? En términos prácticos, concretos. Esta fe que nos lleva a una vida ilimitada. Número 1, significa esta decisión. Cambiar la preocupación por confianza. Hay 2 estilos de vida. Hay gente que vive todo el tiempo preocupada. Siempre tiene una buena excusa para estar preocupada. Y si vos querés encontrar una excusa para estar preocupado, siempre la vas a hallar. Porque cuando terminaste de resolver el tema de salud, que finalmente hiciste todo el tratamiento, los médicos dijeron, bueno, este es un tema resuelto,
te aparece una carta documento de vaya a saber quién y tenés un problema financiero. Cuando terminaste de resolver ese problema financiero, te enterás que tu hijo está teniendo tal problema y ahora tenés un problema relacional. Cuando terminaste ese problema relacional, bueno, va a aparecer otro. Y es así. Así que si vos querés encontrar excusas para vivir preocupado, vas a tener para entretenerte toda tu vida. Ahora, entendedlo bien. Cada vez que vos te preocupás, es porque no estás confiando en Dios. Hay dos cosas que no se pueden hacer las dos cosas a la vez. O haces una o haces la otra. Si te preocupás, es porque no confías en Dios. Y si confías en Dios, la preocupación desaparece. En este caso, esta fe de la cual estamos hablando significa confiar en el favor de Dios. ¿Te crees un favorecido de Dios? ¿Sí o no? Hay gente que vive todo el día quejándose, amargándose, preocupándose. Y es más, uno la escucha un poquito decir y dice, lo que pasa es que a mí me tocó la peor parte. A mí me tocó la parte más dura. Mi vida está orinada por los perros. Por decirlo más bonito, ¿no? Es otra vida completamente diferente. Aquella persona que sale a la vida diciendo, yo soy un favorecido de Dios. Sí, me acaban de chocar, no hay problema. Pero yo soy un favorecido de Dios. Los estudios no dieron del todo bien. Ya lo sé, esto suele suceder. Pero yo soy un favorecido de Dios. Y la fe de la cual estamos hablando es dejar de vivir una vida preocupada y comenzar a entender y darte cuenta que sos un favorecido de Dios. Cuando se desató la tormenta, ¿qué ocurrió? Marcos 4:38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Lo ve preocupado usted a Jesús? ¿Está angustiado? Hay una tormenta. ¿Lo ve angustiado? ¿Lo ve atormentado? Ansioso. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Ahora, los discípulos lo despertaron y le dijeron, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Lo cual es una pregunta muy ridícula. ¿Qué diría usted? ¿Esos muchachos eran favorecidos o maltratados por los perros, como dije recién? ¿Cómo lo vería usted esos muchachos? Yo creo que esos muchachos eran favorecidos. ¿No te importa que nos ahoguemos? Es una pregunta ridícula, pensando a quién se la estaban preguntando. Se la estaban preguntando a ese Dios que dejó el cielo, se hizo hombre, caminó en estas polvorientas calles, los eligió a ellos 12 y eligió esa noche estar en la barca con ellos 12. Jesús podría estar en otra parte y en otro lugar. Sin embargo, estaba ahí con ellos. Creo que habían suficientes evidencias de que les importaba, ¿no? Si no, no estaría allí. Ahora, a nosotros nos pasa lo mismo cuando vienen los motivos de preocupación. Dios, ¿acaso no te importa de que a mí no me den el ascenso en el trabajo? Dios, ¿es que acaso no te importa que mis hijos tengan problemas? Dios, ¿es que no te importan mis problemas, mis cosas? Y así comienza nuestra ola de preocupación. Por eso Jesús en el verso 40 les dice, ¿por qué estaban tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? ¿Entendelo? Esa hora, esta semana que estuviste preocupado, fue una hora en la cual no confiaste en Dios. Ese día de esta semana que estuviste tan preocupado por tantas cosas, dando vuelta en la cama, malhumorado, fue un día en el cual no confiaste en Dios. Este último año que anduviste tan preocupado, ansioso, inquieto, fue un año desperdiciado no confiando en Dios. Esta vida que venís llevando, de siempre tener alguna buena excusa para estar preocupado, alguna buena excusa para estar de mal humor, alguna buena excusa para hacerte mala sangre, es una vida entera sin confiar en Dios. Cuando vos confías en Dios, la preocupación se va. La tormenta, ¿qué pasa la tormenta de tus preocupaciones? Se va.
Claro que te van a pasar cosas como nos pasan a todos, te van a chocar el auto, te va a aparecer un estudio, algo mal en el estudio, tus hijos te van a venir con la mano al colegio, esas cosas pasan. Pero uno duerme en la popa. ¿Por qué? Porque Dios cuida de mí. Y eso es suficiente. Dijo Jesús en Mateo 6:30, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Yo no sé los problemas por los cuales estás atravesando. Y estoy casi seguro que todos los que llegamos aquí tenemos algún problema. Y si tenemos tiempo te cuento los míos. Yo no sé cuáles son tus problemas y quizás algunos de ellos sean bastante delicados. Pero Dios te trajo aquí esta mañana para que entiendas lo siguiente. Sea lo que sea que estés enfrentando, Él cuida de vos. Él está cuidando. Y vivir una vida ilimitada significa, no importa cuál sea la tormenta que enfrentes, dejar que Dios calme tu tormenta, la de tu preocupación, y aprendas a tener paz aún en medio de la tormenta. La preocupación no solamente es inútil, porque no resuelve nada. De hecho, la preocupación es una buena razón para que los milagros nunca ocurran en tu vida. En estas historias que estamos leyendo hoy, vemos a un Jesús todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, hay una pequeña pincelada, un pequeño detalle, un pequeño momento en la vida de Jesús, donde Jesús se muestra totalmente impotente. El Dios todopoderoso, el que controla las circunstancias y la naturaleza, en un punto dice, lo siento, no puedo hacer nada. ¿Por qué pasar algo así? En Marcos 6:5 dice así, debido a la incredulidad de la gente, no pudo realizar ningún milagro allí. Cuando vos elegís preocuparte, te estás comportando como un ateo, como si Dios no existiera. Cuando vos elegís preocuparte, quizás estás haciendo algo peor que eso. Estás tratando a Dios como mentiroso, que Él no va a cuidar de mí. Y cuando vos elegís una vida de preocupación y desconfianza, Dios termina diciendo lo mismo que dijo Jesús. Y allí, en ese lugar, y con esa persona, no pude hacer nada. Vivir una vida ilimitada significa decidir confiar totalmente en que Dios tiene el control y el cuidado de tu vida. En segundo lugar, vivir una vida ilimitada significa aferrarte a su palabra antes que a cualquier otra. Todos nosotros oímos voces de gente diciéndonos qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Puede ser las voces de nuestros parientes que nos dan sus consejos, las voces de nuestros amigos, las voces de los expertos, las voces de la televisión. A veces estamos escuchando tanto la televisión. Hay casas donde la televisión no se apaga nunca. A mí me sorprende porque a veces ingreso a un hogar, me sientan, empezamos una conversación con el dueño de casa, pero la televisión sigue ahí prendida atrás, no la apagan ni para nada. Todo el tiempo escuchando voces. Ahora, vivir una vida ilimitada significa dejar de oír otras voces y oír siempre, pero absolutamente siempre, en primer lugar, la voz de Dios. En este caso, la fe consiste en confiar en el poder de la palabra de Dios. En el poder de la palabra de Dios. Recién mencionábamos el caso de este dirigente judío, Jairo. Viene a Jesús y dice, Jesús, quiero que vengas a mi casa y sanes a mi niña que se está muriendo. Y mientras Jesús estaba entretenido en esta otra mujer que apareció, vienen los sirvientes y le dicen la peor de las noticias. Jairo, tenemos una mala noticia para vos. Y él seguramente en esa mente dijo que no sea lo que pienso, que no sea eso, que no sea eso, que no sea eso. Y lo más temido fue lo que escuchó. Tu hija ha muerto. Yo creo que cuando uno en la vida escucha palabras como esas, son palabras que no va a olvidar nunca, ¿no?
Ese momento en el cual alguien vino y dijo, tus sueños están muertos. Palabras terribles. ¿Qué dijo Jesús? Marcos 5:36. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Pero presta atención a la primera parte, dice, sin hacer caso de qué cosa, de la noticia. Jairo, no sé qué noticiero estuviste escuchando, olvídate de lo que escuchaste. Y cuando pensaba en esto, pensaba en el efecto que puede tener cualquier noticiero. Si hay algo que nos puede quitar la esperanza en muy pocos minutos, es escuchar el noticiero. Que el mundo se cae a pedazos, que la gente es mala, que tal acuchilló al otro, que este acuchilló a aquel, que se están robando toda la plata delante de tus ojos. Uno escucha 30 minutos de noticias y 30 minutos de noticias son suficientes para perder toda la alegría, toda la esperanza. ¿Sí o no? Claro que sí. Y Jesús dice, deja de escuchar tanta televisión. Deja de escuchar tanta noticia. Deja de escuchar a tantos agoreros que están a tu lado y que te dicen, olvídate, lo tuyo está muerto. Y escúchame a mí. Porque mi palabra es la palabra que tenés que escuchar. Finalmente, Jesús acompaña a Jairo hasta la casa. Y cuando llegan, como la niña ya había sido declarada muerta, ya estaban todas las lloronas ahí haciendo su escándalo. Así que Jesús le pide a toda esa gente que se retire y entra al cuarto de la niña, declarada muerta, solamente con 3 de sus discípulos. Y entonces, dice Marcos 5:41, la tomó de la mano y le dijo, Talita cum. ¿Entendió, no? Talita cum. ¿Qué son estas dos palabras? Talita cum. Son las palabras que exactamente pronunció Jesús. ¿En qué idioma hablaba Jesús en aquellos tiempos? En arameo. Ese es el idioma común, un dialecto de aquel momento y de aquella época y de esa provincia. Jesús no hablaba en difícil, Jesús hablaba un lenguaje muy, muy, muy popular en esa provincia y en aquel lugar al cual llamamos nosotros arameo. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento, cuando decidieron volcar las palabras de Jesús de forma literaria, decidieron traducir las palabras de Jesús del arameo al argentino directamente. ¿Cómo? ¿Dios no es argentino? No. Ellos tradujeron las palabras de Jesús del arameo al idioma más internacional que existía en aquel tiempo, más hablado en todo el mundo conocido, que era el griego. Por eso en realidad los manuscritos del Nuevo Testamento están en griego. ¿Recuerdan quién escribió esto? Marcos. ¿Quién le dictaba a Marcos? Uno de los 3 que entró a ese cuarto. ¿Quién era uno de los 3 que había entrado a ese cuarto? Pedro. Y Marcos iba traduciendo todo lo que Pedro le decía al griego, de alguna manera, para que gente de todas las naciones lo puedan leer. No en el dialecto de una provincia, sino en un idioma universal. Sin embargo, cuando llegó a estas 2 palabras, por alguna razón, Marcos no las tradujo. Dijo, no, hay que dejarlas así, como sonaron. Talita cum. Esas 2 palabras, tal y como salieron de la voz del Maestro, tuvieron un efecto tan importante en el corazón de Pedro, que fue un testigo ocular de lo que sucedió, que le dijo a Marcos, no las traduzcas, pon estas así, talita cum, porque esas fueron las 2 palabras que él pronunció. No sé qué dicen las noticias, no sé qué dicen los agoreros. Quizás alguien te dijo, lo tuyo está muerto. Pero necesitas escuchar la voz en vivo y en directo de Jesús diciéndote, Talita cum, levántate, porque esto no se terminó, porque todavía tengo cosas que hacer en tu vida. Muchos estudiosos de la Biblia sienten mucha dificultad para explicar todos estos milagros de Jesús. De hecho, muchos comentaristas cristianos, sanamente intencionados, influidos por la modernidad y por el pensamiento de la modernidad,
Han intentado buscar explicaciones científicas a todos estos sucesos. Por lo tanto, a cada milagro de Jesús le dan vuelta, le dan vuelta, le dan vuelta, buscándole alguna explicación científica. ¿Y por qué Jesús habrá caminado sobre el agua? Y yo qué sé, seguro que tenía chancletas inflables. No sé, pero algún tipo de explicación científica. Lo cual es un grave error y una grave ignorancia. No comprender cómo funciona el universo. Dios creó este universo. Y cuando Dios creó este universo, Él lo creó con todas las leyes que gobiernan el universo y que nosotros, tan ciegos que somos, con nuestra ciencia hemos descubierto algunas de esas leyes que gobiernan este universo. Hemos descubierto que existe algo como se llama la gravedad. ¿La gravedad existe, sí o no? Si usted tiene sobrepeso, le va a hacer mal a la columna. Eso se llama gravedad. Existe y no podemos evitarla. Existen leyes que gobiernan el espacio y leyes que gobiernan el tiempo. Todas esas leyes las creó Dios. Pero hay una ley que gobierna todas las demás leyes del universo. Y la ley de su palabra. Dios creó este universo. ¿Y cómo lo creó? Con su palabra. Él dijo, y sea la luz. Y la luz fue. Que se separen el agua de la tierra. Y así sucedió. Y se quebró la corteza terrestre y se formaron los continentes. Y él dijo, Talita cum. Y lo que estaba muerto volvió a vivir. Es la palabra de Dios la que gobierna todas las demás leyes. Y Jesús dijo, cálmate a la tormenta. Y la tormenta se calmó. Porque el mismo Dios que creó la gravedad, las leyes que determinan el tiempo y el espacio, es aquel Dios que con su palabra gobierna todas las leyes. Ahora quiero que entiendas, Él nos dejó su palabra. Y cada vez que nosotros, en vez de escuchar las voces de la calle, escuchamos la palabra de Dios, esa palabra de Dios gobierna, trastorna y cambia todas las leyes de la naturaleza y todas las leyes del universo. Dice la Biblia en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Nosotros fuimos llamados a no vivir bajo las leyes naturales, sino vivir bajo las leyes naturales, pero además sobre las leyes sobrenaturales. Y el poder de la palabra de Dios trastorna y revierte aún las leyes naturales. ¿Qué significa vivir una vida ilimitada? Significa soñar en grande y arriesgar en grande. ¿Cuál era el problema de los discípulos de Jesús? Vivían una vida chiquitita y mezquina. Peleándose por la última ración de pan, peleándose por el último pedacito de pescado. Y en este caso fe se expresa en ¿qué? Fe se expresa en confiar en la provisión de Dios. Vivir una vida ilimitada significa esta convicción de lo que dije hace un momento atrás, que si Dios nos da una visión, Él nos va a dar la provisión. Todos nos arrepentimos de muchas cosas en la vida. Todos. Hemos hecho cosas de las cuales nos arrepentimos. Yo me arrepiento de una cosa más que de cualquiera. Haberle creído tan poco a Dios. Haberme conformado con tan poco cuando Él tenía tanto para mí. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos? Marcos 8:17. ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no ven ni entienden. Tienen la mente embotada. Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los 5 panes para los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? ¿Cuántas dice? 12. ¿Y ese número qué le hace pensar? En los discípulos. Ellos eran 12 y estaban mirando el pan a ver quién se quedaba con el pedazo más grande. Y estaban mirando los 2 pescaditos a ver quién se quedaba con la cola. Y mientras ellos estaban viviendo esa vida tan chiquita, Jesús les dice, den lo que tienen. Y cada uno se quedó ¿con qué? Con una canasta. Iglesia, Dios nos está llamando a hacer eso. Dios nos está llamando a creer en Dios. Dejá de vivir una vida tan mezquina, tan chiquita. Y aprendé a creer que vos nunca vas a poder darle a Dios más de lo que va a darte a cambio. Aquellos muchachos dieron lo que tenían para alimentar una multitud y ellos recibieron canastas llenas. Vos tenés que elegir si vas a seguir contando cuántas colitas de pescado te quedan o vas a vivir viviendo llenando canastas de bendición para tu vida.
pero se trata de salir de ese lugar. En cuarto lugar, vivir una vida ilimitada significa avanzar sin rendirse jamás. Y en este caso, fe consiste ¿en qué? Fe consiste en confiar en la fidelidad de Dios. Hay veces que los sueños se demoran. Pasa el tiempo y las cosas no se concretan. Pasa el tiempo y todavía no encontraste ese trabajo que soñaste. Pasa el tiempo y todavía no podés formar una familia. Pasa el tiempo y todavía no encontrás una persona a quien poder amar y ser amada profundamente. Pasa el tiempo y tus sueños se postergan. Pasa el tiempo, otros avanzan y vos seguís detenido. Y estás con viento en contra, remándola. Y ya estás a punto de rendirte. Pero en este caso, fe es confiar en la fidelidad de Dios. Que lo que Él empieza, Él lo termina. Dice en Marcos 11:22, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. ¿Y eso es por qué? Porque es un gran hombre, una gran mujer. No, dice, tengan fe en Dios. Es en su carácter. No es porque vos seas más fuerte, no es porque seas más inteligente, es por quién es Él. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Cuando los sueños se demoren, cuando las cosas no sucedan a tiempo, cuando estés por tirar la toalla, recordá quién es el Dios que te llamó a cruzar el lago. Un Dios que camina sobre el agua. Un Dios que dijo, nos vamos a ver del otro lado del mar. Que dijo, vamos a empezar esto juntos y lo vamos a terminar juntos. Efesios 3:20. A través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. No es a través de tu poder, sino del poder de lo que Él puede hacer. Por lo tanto, si estás a punto de rendirte, si estás a punto de tirar la toalla, 1 Corintios 13:7, disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites, porque Dios quiere que vivas una vida ilimitada. No te rindas porque todavía Dios no ha terminado con tu vida. No te rindas porque lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Y Él quiere desafiarnos a salir de una vida chiquita. Él quiere que vivamos una vida ilimitada. Esa es la clase de vida que Él regala a sus hijos. Si hoy estás aquí por primera vez y todavía no has tomado nunca una decisión en serio con Dios, hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para comprender de qué se trata. Esto no es una religión, es el llamado a seguirlo a Él. Y seguirlo a Él es una vida completamente diferente. Te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojos. Vamos a hablar con Él. Decile así: querido Dios, gracias por haberme permitido escuchar esta palabra tuya en este día. Gracias por irrumpir, intervenir en mi vida para arrancarme de esta vida de preocupaciones, quejas, tristeza. Jesús, ahora comprendo que si vos moriste en la cruz por mí, no tengo motivos alguno para dudar de tu amor, de tu cuidado. Ahora que comprendo que vos resucitaste entre los muertos, no hay razón para dejar morir lo que vos todavía podés resucitar. Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas mi único y suficiente Salvador. Esa es mi decisión. Haz un milagro en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.